Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme una vez más a grabar el episodio de esta ocasión para Memorándum, que como ya se dieron cuenta por el título, tiene que ver con algo que definitivamente es muy tecnológico, vamos a decirlo así. Tiene que ver con algo que va a manejar y está manejando mucho de la seguridad de todo esto que tiene que ver con las criptomonedas y demás, y estoy hablando del blockchain. Y se me hizo interesante, hay un artículo en el AJR, que es el que vamos a analizar el día de hoy, que habla sobre el papel de la blockchain, pues no es tanto en medicina, pero sí en radiología. Entonces creo que es algo interesante para nosotros, algo que debemos de conocer. Sí, probablemente no lo podemos implementar mañana, pero definitivamente somos los que tenemos que implementarlo nosotros como radiólogos y evidentemente pues liderar este aspecto, que es mucho de lo que me interesa a nosotros para nuestra especialidad, como ustedes saben. Bien, pues entonces vamos a iniciar y imagina esto. Un paciente llega a tu clínica con una historia de cáncer. Sus registros médicos están dispersos entre varias instituciones y los estudios de imagen críticos de hace 2 años, por ejemplo, pues no están disponibles. No tienes más remedio que ordenar nuevos estudios, perdiendo tiempo y además exponiendo al paciente a una radiación innecesaria. Esto, pues no solo es inconveniente, es un problema que puede afectar los resultados del paciente y cómo le va con sus tratamientos al retrasarlos para hacer estos estudios, por ejemplo. Pero ahora imagina una solución que permita acceder de forma segura a todos los datos, sin importar dónde se almacenaron originalmente, mientras que se asegura que el paciente mantenga el control sobre quién los ve. El paciente es el que tiene el control de sus datos, de su información. Y esta solución podría ser la tecnología del blockchain. En el episodio de hoy vamos a explorar cómo el blockchain está preparado para revolucionar la radiología y cómo quisiera yo que nosotros como radiólogos estuviéramos preparados para evolucionar con el blockchain. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, bueno, como ustedes saben, lo tenemos aquí para platicar, para analizar, como dice aquí en mi parte de mi logo de Memorándum, pues diferentes artículos, prácticamente todos ellos artículos científicos de radiología, prácticamente todos ellos que aparecen en revistas de nuestra especialidad, aunque en ocasiones, pues como a ustedes les consta, platico sobre artículos que salen en otras revistas, pero que creo que son de nuestra especialidad o que impactan a nuestra especialidad y entonces los platicamos también. Pues fíjense que hoy vamos a analizar un artículo que salió hace unos días, ahora es enero del 2025, que salió en el Journal Amarillo, en el AJR, y cuyo título en español sería básicamente el que puse en la portada de este episodio, que dice Tecnología Blockchain, Visión General y Aplicaciones en Radiología. Y como les digo, esto fue publicado hace muy poquitos días, el 22 de enero, de hecho, en AJR. Y bueno, como siempre, les voy a dejar el link del artículo en las diferentes plataformas donde publico Memorándum, por aquellos que quieran pues leerlo de la parte original o adentrar en algunos de sus tablas y números que vienen ahí, porcentajes, como en todos los artículos que platico con ustedes. Y bien, bueno, como es costumbre, vamos a poner este tema en perspectiva. Y lo primero es, seguramente lo han escuchado, pero ¿qué es el blockchain? Pues el blockchain es un sistema que fue diseñado para registrar información de una manera que sea prácticamente imposible de alterar, de hackear, de manipular. Originalmente se diseñó como una tecnología detrás de las criptomonedas. Creo que la que más conocemos, aunque hay muchas, pues es el Bitcoin. Y su aplicación definitivamente ha evolucionado y ahora se emplea en múltiples industrias, en múltiples aspectos, incluida la medicina y, ¿por qué no?,
definitivamente la radiología. En educación se utiliza mucho también. Para manejo de muchos datos se utiliza. En la universidad, nosotros la utilizamos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Todo está encriptado a través de blockchain. Y sé que en muchas instituciones también está así. Entonces, el concepto de blockchain per se, pues fue uno que fue propuesto, no es nuevo, está al menos de lo que investigué y he platicado con ustedes en otro episodio de mi otro podcast de Memoverso, por si les interesa, hay un episodio completo sobre esto. Y esto fue propuesto ya por el 2008 bueno, se supone que es una persona, pero hay quien dice que fue un grupo de personas. Se pusieron un seudónimo, porque pues todo esto evidentemente, se originó en Japón. El seudónimo, al menos eso es lo que se supone, fue de Satoshi Nakamoto. Y la idea era crear un sistema descentralizado para registrar transacciones financieras sin que hubiera necesidad de una autoridad central y tampoco de una centralización de los datos. Ahorita vamos a platicar de hecho. En esencia, el blockchain funciona, digamos, como un libro de contabilidad digital, pero que está distribuido entre una red de computadoras. ¿Ok? Imagínense que ese es el libro y que cada quien apunta en una página, pero que muchas personas tienen esas páginas de tal forma que no hay una sola que tenga todo el libro de contabilidad, vamos a decirlo así. Tiene otras, no es exactamente la mejor similitud, pero bueno, lo han manejado de esa forma, porque la situación aquí, o lo que hacemos, o lo que se hace pues digitalmente, es que cada nueva entrada o cada nuevo bloque, por eso se llama block, se enlaza, por eso se llama cadena, se enlaza criptográficamente con el anterior y entonces va formando una cadena. Esa cadena finalmente, digital obviamente, es inmutable en cuanto a la información que tiene, y esa cadena o bloque, como les decía, es inmutable porque tiene 3 elementos clave. Lo primero son los datos que tiene, obviamente, que pueden ser cualquier tipo de información que sea relevante para el sistema, para lo que nosotros queramos hacer. Perdón. Como por ejemplo, transacciones, registros médicos, en el caso de lo que estamos hablando, o detalles o estudios de imagen, pues. ¿Okay? La segunda parte que tiene es un hash. Así como ustedes han escuchado el hashtag, bueno, hash lo que quiere decir es una huella digital, es una huella única, un identificador del bloque. Cada bloque tiene un hash, tiene un identificador, tiene una huella digital. Y esa huella está generada mediante algoritmos criptográficos. ¿Ok? Y la otra cosa es que también tiene un hash del bloque anterior. ¿Ok? O sea, es una conexión con el bloque precedente. De esa forma, hace una cadena cronológica. Cada vez que tú haces algo, siempre se junta con el anterior. Entonces ya sabes que hay algo antes con el cual está unido y que esta cosa que estás haciendo, evidentemente, pues es posterior. ¿Ok? Entonces este diseño asegura que cualquier intento de alterar un bloque va a invalidar todos los bloques subsecuentes. ¿Ok? Porque si tú rompes algo, entonces definitivamente esa cadena se rompió. Y entonces hace que los datos sean, digamos, a prueba de manipulaciones. Siempre vas a saber si algo se movió. El blockchain, la otra cosa es que no depende, como lo decía al principio, de una autoridad central, ¿sí? Sino que en su lugar es mantenido por y ese es uno de los problemas también, pero bueno, esa es su ventaja, que es mantenido por una red descentralizada de participantes o nodos, tú puedes participar como un nodo, que verifican las transacciones mediante un mecanismo de consenso evidentemente digital. Y tiene entonces varias características claves en esta secuencia. Primero, eso lo hace inmutable, porque los datos en el blockchain no se pueden alterar ni se pueden eliminar. Tú puedes agregar un bloque más, pero no puedes ni borrarlo, ni alterarlo, ni nada. Entonces, de alguna forma, eso asegura la confianza, por así decirlo, en todo lo que estás haciendo y la transparencia, porque
tú puedes ver, claro, los que están autorizados para verlo, pues si tú tienes una cuenta de blockchain, tú eres uno de esos autorizados para ver que eso fue todo lo que pasó. La otra, como les decía, es la descentralización, y eso lo voy a insistir porque es la parte clave, que a diferencia de las bases de datos tradicionales, que dependen de un servidor central, por eso les decía, no nada más está centralizada en cuanto a que sea de un, voy a decirlo así, de un banco, de la propiedad de alguien, de una persona, de una institución, sino además de un servidor. Los datos en el blockchain están distribuidos entre una red de usuarios que están verificados, o sea, no cualquier usuario, pues. Tienes que tener características y demás para eso, que se salen de, pues, mucho del entendimiento mío también, pero bueno, del propósito de profundizar para este artículo. La otra cosa que tiene, otra característica, es lo que les decía de la transparencia, porque todas las transacciones son visibles para los participantes autorizados, ¿sí? Es decir, aquellos que o están formando parte de los nodos o que están haciendo cambios dentro de esa cadena. Cambios me refiero a las transacciones que estás haciendo, no que cambies lo que un bloque ya tenía. ¿Okay? Y eso obviamente promueve la responsabilidad también. Y por último, y es lo más importante, pues es la seguridad, porque los métodos criptográficos avanzados que protegen estos datos aseguran que sean muy confiables y aseguran la integridad de los datos. Entonces, la pregunta más común que nos hacemos, bueno, es cómo se compara el blockchain con las bases de datos tradicionales, porque al final es una base de datos. Bueno, lo que les decía, ¿no? Las bases de datos tradicionales están todas centralizadas, es decir, por ejemplo, nosotros en el departamento de radiología tenemos los estudios de imagen en un lugar, ¿sí? En un servidor, almacenados ahí. Puedes tenerlos almacenados en la nube. Pero finalmente, aunque la nube puede estar fraccionada, generalmente lo que está es que tiene varias copias de esto, ¿okay? Y no que esté fraccionada la información, aunque también puede ser, como en un disco duro de una computadora. Entonces, a diferencia de eso, el blockchain es un registro que es muy resistente y es muy seguro porque, les digo, está totalmente descentralizado. Y esto, si ya nos vamos entrando en nuestro terreno para la radiología, esto significa que los datos, por ejemplo, de las imágenes, pues se pueden almacenar y se pueden compartir, ¿sí? Sin ninguna preocupación sobre que se puedan manipular o que tengan acceso no autorizados. Acuérdense que lo hemos platicado para otros episodios. Finalmente, lo que estamos manejando con imágenes es información, ¿sí? Lo hemos platicado muchas veces en inteligencia artificial. Son ceros y unos, son bits, ¿ok? Entonces, finalmente, todo esto es información que tú quieres que esté segura. Ahora, ¿cuáles serían las aplicaciones, si ya nos vamos centrando un poco en lo que viene en el artículo en cuanto a blockchain en radiología? Pues bueno, la primera, y es la que evidentemente probablemente vaya a empezar, si no es que ya en algunos lugares creo que ya lo están empezando a hacer, no aquí en México, pero en algunas otras partes, es la distribución, el compartir la distribución, pues, de las imágenes. Pero esa distribución, el punto está en que esto está centrado en el paciente. El paciente es el que está empoderado, ¿okay? El paciente es el que tiene los datos, los que tiene su estudio. Y ustedes me pueden decir otra vez, bueno, eso sucede ya ahorita. El paciente, cuando va a hacerse un estudio de imagen, nosotros le damos un password, tiene que entrar ahí y él decide a quién se lo da, ¿sí? Y efectivamente, o sea, ciertamente eso es real, que se lo pueda dar, digo, a su médico, que es la intención, pero igual lo puede distribuir entre otras personas, ¿no? Pero bueno, el punto es que el paciente es el que decide a quién le da esa información, pero esa información está en un servidor de una compañía o de un centro de imagen. En fin, entonces aquí la idea es que uno de los mayores desafíos que nosotros tenemos en radiología es esa fragmentación de los datos de la imagen. Los pacientes a menudo se trasladan entre clínicas y hospitales, lugares donde se pueden hacer, centros de imagen, etcétera, y entonces dejan sus estudios de imagen dispersos y están de alguna manera inaccesibles, porque finalmente pueden tenerlos, pero tienen su información, pues como ahora lo tienen es o en
mejor de los casos, en una vasija de correo electrónico que tienen que buscar, tienen que acordarse dónde se hicieron los estudios, cuándo se los hicieron y demás. O si no, buscar dentro de tantos WhatsApp y ver el link y demás. Entonces, realmente, sí hay disponibilidad, pero la accesibilidad después, ¿sí? es lo que hace esto. Los datos están dispersos y de alguna manera inaccesibles en el momento en que tú lo necesitas. Entonces, el blockchain puede resolver esto creando lo que sería un ecosistema de datos, evidentemente, como les digo, que esté centrado en el paciente. Y entonces los estudios de imagen se pueden, de alguna manera, imagínense, subir de forma segura y los pacientes pueden controlar quién accede a sus datos. ¿Ok? Y todo a través de una plataforma que es transparente y, repito, segura. Por ejemplo, en el caso con el que empezamos el episodio, ¿no? Una paciente con cáncer de mama, por ejemplo, que recibe tratamiento pues en múltiples instalaciones o instituciones, podría tener sus mamografías, la resonancia magnética, resultados de la biopsia, todo lo podría tener muy accesible a través de un sistema que estuviera basado en blockchain, o sea, que todo estuviera seguro. Sobre todo es eso, porque vamos a tratar de que no importa dónde se lo haga, todo se vaya a centralizar. ¿Okay? Y esto obviamente va a asegurar la continuidad en el cuidado del paciente, eliminando los retrasos que les platicaba en el principio. Entonces, eso yo creo que es la primera aplicación que podríamos ver, eso de compartir, distribuir las imágenes del paciente. La otra cosa que es muy, muy importante para medicina en general, pero en radiología que estamos hablando en particular, es que el blockchain permite el intercambio seguro y anonimizado, por ejemplo, de los datos de imagen para investigación. Y por ejemplo, un estudio que nosotros queramos hacer multiinstitucional, que cada vez se necesitan más, sobre detección, por ejemplo, de cáncer de pulmón, de los que se han hecho y hemos platicado en este podcast en al menos 3 o 4 episodios sobre lo que han sido los diferentes protocolos y estudios para cáncer de pulmón, pues todo eso podría usar blockchain para asegurar que, por ejemplo, las tomografías computadas estuvieran anonimizadas y que se mantenga de todos modos, obviamente, la confiabilidad del paciente y, por otro lado, la capacidad del blockchain para ejecutar también esos, digamos, acuerdos automatizados, conocidos como unos contratos inteligentes, para que esto pueda asegurar la colaboración fluida entre instituciones de investigación. ¿Okay? Todo eso se puede hacer porque son transacciones como las criptomonedas. Es totalmente seguro, además de transparente. Y esto puede, digo, yo sé que hay muchas situaciones legales con los comités de investigación, los IRB, que se llaman en inglés, pero esto puede hacer cumplir todos esos acuerdos sobre el uso de los datos, mantener todos esos rastros en caso de que se necesiten auditorías para determinar una mayor responsabilidad. Otra aplicación que podría ser muy, muy importante es la integración que podría tenerse con inteligencia artificial. Porque, bueno, ya lo hemos platicado ya en varios episodios, ¿no? La inteligencia artificial en radiología, digamos que está limitada por conjunto de datos que están muy sesgados y que son muy específicos en las instituciones. Recuerden que yo les he platicado, bueno, justamente hace probablemente un poco más de una semana, la FDA anunció que ya llevaba que había cumplido los 1000 algoritmos de inteligencia artificial que había clear, que había no aprobado, porque no es exactamente igual que un medicamento, pero sí que había aceptado para su uso, ¿sí? Y en un momento determinado también venta, o sea, para las compañías. Recuerden que lo hemos platicado aquí, los algoritmos de inteligencia artificial se manejan en la FDA como si fueran dispositivos médicos. ¿Ok? Entonces, lo que hace una compañía es que va a la FDA y le dice, mira, yo desarrollé un algoritmo para detectar nódulos pulmonares. Entonces, lo entrené con esto, le puse 1000 nódulos pulmonares y de los 1000 nódulos pulmonares detectó 998.
¿Ok? Y aquí están los resultados y listo. Entonces el FDA le dice, bueno, clear, ok, adelante. Pero eso no tiene una validación clínica. Eso simplemente está con los datos, con las características de imagen, población y demás que tiene ese estudio en particular, con lo cual ese algoritmo fue entrenado. ¿Ok? Entonces lo que se necesita es que sean entrenados, o sea, utilizarlos, pero con mayor información, con diferentes grosores de corte, con diferentes tipos de escáner, con diferentes poblaciones, etc. Entonces todo esto hace que de alguna manera se necesite una gran cantidad de imágenes, de información, y eso quiere decir obviamente de pacientes, que se puedan centralizar en alguna parte, ¿ok? Y eso ustedes saben, ya lo hemos platicado aquí, los que les interesa este tema, pues obviamente están muy conscientes de esta situación, de que organismos como el RSNA, la Sociedad Europea, el American College of Radiology, hacen estos eventos, por así decirlo, obviamente digitales, en donde tú subes una gran cantidad de información o utilizas bases de datos o contribuyes a las bases de datos. Nosotros estamos trabajando en eso, creo que ya les he platicado también con otras instituciones. Entonces, todo esto es parte de ir alimentando a estos algoritmos, ¿ok? Entonces, lo que puede suceder es que el blockchain puede descentralizar este proceso, ¿ok? Puede hacer que las instituciones contribuyan con datos, o sea, con toda su información, de una manera muy segura, sin poner en riesgo ninguna de las características del paciente. Y entonces los algoritmos de inteligencia artificial van a poder entrenarse en conjuntos de datos que sean muy diversos y de muy alta calidad. Y evidentemente esto va a ayudar mucho a su precisión y obviamente la otra parte, que es la generalización, o sea, que se puedan aplicar en diferentes poblaciones. Y por ejemplo, ¿no? Una herramienta de inteligencia artificial para detectar, pues ahorita les dije los nódulos pulmonares, vamos a suponer que sean lesiones hepáticas, que a lo mejor son menos comunes que los nódulos pulmonares, pues podría entrenarse utilizando un conjunto de datos basados en blockchain, contribuido por hospitales de todo el mundo que quieran contribuir con esto. Y obviamente va a ser a esta aplicación, que al final va a beneficiarnos a todos, a nuestros pacientes también, pues la va a ser mucho más robusta, mucho más confiable. La otra cosa que a lo mejor no la vemos inmediatamente nosotros, o no pensamos en la parte médica, pero definitivamente está sucediendo en otras industrias, como les decía al principio del episodio, pues también puede utilizarse el blockchain para, no nada más para tratar datos, que es lo que estamos viendo, que al final todos son datos, ¿no? Pero también para gestionar, por ejemplo, cadenas de suministro. En el caso de nosotros, cadenas de suministro de equipos de radiología, de medios de contraste. Podemos rastrear todos estos artículos que necesitamos desde la producción hasta su uso, y esto va a garantizar pues que cumplan con los estándares de seguridad, evitar que haya productos que estén, digamos, falsificados. Podemos seguir fácilmente si hay alguna batch pues que esté contaminado de algún medio de contraste o que haya producido alergia, cosas que ya hemos visto y que han sucedido. Bueno, todo esto finalmente lo puedes seguir y puedes ver, encontrar si hay algún problema. Pero, como todo, así como cuando leemos un artículo científico, tiene sus limitaciones, pues ¿cuáles son los desafíos, cuáles son las limitaciones que tenemos? O sea, con esto, pues primero yo creo que son las barreras técnicas, ¿no? Porque implementar el blockchain para radiología implica un alto consumo de energía, y sobre todo en estos momentos en los cuales estamos con toda esta situación de hacer la sostenibilidad, de sernos sostenibles, y creo que ese es un impulso que se está dando en todas las áreas, pero en radiología es una de las que quizás está más empujando más a nivel médico. La otra es que tiene unos costos computacionales que son muy importantes, y la otra es, pues necesitas una infraestructura muy avanzada. O sea, no se trata nada más de tener una computadora de escritorio. Y cuando pensamos en los datos de las imágenes, pues el problema, o aquí la situación, es que el tamaño de los archivos, imagínense por ejemplo, de las tomografías computarizadas,
O sea, no es lo mismo, y creo que ustedes se dan cuenta también en su teléfono, no es lo mismo almacenar un número, un texto, una cuenta, hacer una transacción de una cantidad que son finalmente unos cuantos dígitos a una tomografía computada, ¿no? O sea, y la cantidad de imágenes que se tienen. Entonces, esto plantea básicamente lo que se llaman problemas o desafíos de escalabilidad. O sea, vas a tener lo que sucede si ustedes se dedican a la fotografía o yo, por ejemplo, de los videos y demás que los tengo que guardar, pues cada vez necesitas mayor cantidad de memoria para ir guardando todo esto, si quieres, obviamente, guardar todos. Entonces, en otras palabras, para nosotros como radiólogos o para la radiología, pues los problemas son de hardware, obviamente de almacenamiento y, como les digo, de energía. Otro problema, aparte de esto, serían todas esas barreras que tenemos que ver para la, digamos, adopción de esta tecnología. Porque las organizaciones de salud en general, ¿sí? Y quiero que piensen en públicas, privadas, gubernamentales, etcétera, a menudo somos, porque estamos todos involucrados en esto, ¿no? Somos reacios en adoptar, por un lado, a lo mejor nuevas tecnologías, primero debido a que dices, no, pues es que eso todavía no está estandarizado, por ejemplo, apenas está iniciando, cosa que obviamente en este caso pues no es el caso, pero ciertamente es una tecnología y algo bastante nuevo que se está utilizando cada vez más en otras áreas fuera de la parte financiera. Hay preocupaciones típicas sobre la privacidad del paciente, porque finalmente tú dices, bueno, y entonces eso lo voy a mandar a todos mis pacientes y seguro que van a estar seguros. La naturaleza descentralizada del blockchain requiere que haya un cambio, digamos, en cómo se manejan estos datos. Y esto puede ser bastante difícil para muchas instituciones que están acostumbradas a los sistemas tradicionales, digamos, de almacenamiento. Y además, no nada más eso, o sea, creo que lo vivimos todos en nuestros países y en nuestras instituciones. Cada uno de nosotros quiere usar nuestro sistema. ¿Sí? Cada uno tiene su PAX, cada uno tiene su almacenamiento, unos lo hacen local, otros lo hacen en la nube. En fin, entonces decir, no, pues nos vamos a poner todos de acuerdo y todos vamos a subirlo aquí a través de todo blockchain. Eso es uno de los problemas, ¿no? O sea, lo de adopción. También otro problema es la, digamos, aceptación social, si se le puede llamar así. Porque, bueno, finalmente tienes que educar al paciente y también, por ejemplo, a las aseguradoras, a todos los que son o que participan en la cadena, los proveedores de salud, pues, como llaman los americanos, sobre cuáles serían los beneficios del blockchain. Porque si no entienden eso, o sea, que eso es una parte crucial, pues esto no va a funcionar, ¿no? O sea, si no hay esa comprensión y esa confianza generalizada, pues la adopción de esto va a ser sumamente lenta, ¿no? Entonces, la otra cosa es que hay que superar esa percepción, porque aquellos que han escuchado de blockchain, todo el mundo te dice, sí, no, esto es muy complejo, nada más es para las criptomonedas y cosas por el estilo. Y no, la verdad es de que se puede utilizar para muchas cosas. Les digo, nosotros lo utilizamos para el manejo de toda la información de los estudiantes en la universidad. Entonces, ¿cuál sería la visión, si ya lo vemos, del blockchain en radiología? Pues, y eso viene en parte en el artículo, ¿no? Pues es imaginar un futuro en donde los datos de la imagen puedan fluir sin problemas entre los sistemas de salud. Si me están pidiendo, sueña algo, o sea, ¿cuál es la visión? Pues esa sería la visión. La otra cosa que es muy importante es que los pacientes empoderados para controlar sus registros, sus estudios, ¿ok? Yo creo que esa es una parte sumamente importante. Ellos deciden. Los radiólogos podríamos acceder, si es así, imagínense, a historias completas de todas las imágenes, sin retrasos, o sea, asegurando pues la comparación de los estudios, mejores diagnósticos, seguimientos, planes de tratamiento. Yo creo que como radiólogos es nuestra responsabilidad mantenernos informados sobre tecnologías emergentes como blockchain. Debemos de colaborar con
con los profesionales de la tecnología de la información. ¿Por qué no? En un momento determinado nos va a tocar probablemente relacionarnos o colaborar con los legisladores para todo esto. Ya lo he platicado antes, tanto desde el punto de vista de esto que estoy hablando del blockchain, pero también de la inteligencia artificial en medicina, en radiología, etcétera. Y yo creo que nosotros podemos dar forma a estas soluciones para que satisfagan las necesidades que son únicas de nuestra especialidad, porque pues nadie más lo va a hacer, ¿no? Entonces yo creo que el blockchain es más que una palabra de moda, es una herramienta que puede, digamos, abordar algunos de los desafíos que de alguna manera están siendo urgentes en radiología. No digo que no vaya a funcionar si no lo adoptamos mañana, pero definitivamente estamos teniendo cada vez más esa dispersión de estos estudios, mucho más disponibilidad de los mismos, afortunadamente, en muchas áreas, con muchas compañías, gabinetes, centros, en fin, que pueden realizar estudios, pero eso mismo atomiza, eso mismo dispersa, donde los pacientes se atienden para cosas generales y luego llegan a otras áreas especializadas sin que tengas acceso a los estudios previos, etcétera. Entonces, yo creo que desde mejorar la integridad de los datos hasta interactuar con la inteligencia artificial, yo creo que el potencial es muy, muy grande. Así que yo los invito, ¿no? Lideremos el camino en la integración de esta tecnología transformadora en nuestra práctica. No está fácil, no digo que lo hagamos mañana y que si no lo hacemos vamos a quedar. No, pero yo creo que tenemos que ir viendo cómo lo hacemos, ¿sí? Y que esta no sea una cosa que sea ajenos a nosotros, que digas tú, no, pues eso es de los bancos. No es de los bancos, esto es una parte médica y si en alguna parte se puede aplicar y la vamos a aplicar, vamos a hacer en radiología. Bien, pues antes de cerrar el episodio o este episodio de Memorándum, quiero pues invitarlos a que reflexionen sobre cómo el blockchain podría integrarse en nuestra práctica clínica, nuestra práctica diaria. Entiendo que, les digo, repito, no es algo que va a ser mañana, pero se nos va a presentar, y se nos va a presentar, créanme, más pronto que tarde. ¿Qué cambios creen que serían necesarios para implementar esta tecnología en nuestros flujos de trabajo? Yo me lo pregunto también. ¿Cuáles son las principales preocupaciones o cuáles serían las principales expectativas sobre la adopción de esta tecnología en radiología y, ¿por qué no?, en medicina en general? Pero acuérdense que mucha de la parte tecnológica en medicina la vamos a liderar nosotros. Me encantaría conocer sus opiniones. Pueden, como siempre, compartir sus ideas, sus preguntas, sus comentarios en las diferentes redes sociales, las diferentes plataformas donde publico Memorando. Y bueno, claro, si además les gustó este episodio, pues por favor compártanlo. Si quieren seguir, háganme saber si quieren seguir que platique sobre este tipo de tecnologías en radiología, en medicina, pues los invito obviamente a seguir este podcast, ¿sí? Y me alimenta mucho, me gustan mucho los comentarios que hacen en las diferentes redes y plataformas. Para los que me están viendo en YouTube, pues no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones para, no perderse ningún episodio. Muchas, muchas gracias por acompañarme en esta ocasión y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo en el canal, pues muchísimas gracias por seguirme. Como los decía anteriormente, pues por favor sigan, pongan la campana, suscríbanse al canal, compártanlo si les pareció interesante. Y bueno, por favor dejen sus comentarios, sus sugerencias y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.